Buenos días tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite, pues, un día más, nos permite estar con nuestras familias y nos permite estar congregados en su nombre. Mandamos un saludo muy afectuoso a todos los hermanos, a todos los amigos en Colombia, también a todos los amigos y hermanos en Veracruz y en los diferentes lugares. Si usted nos ve en el Estado de México, en la Ciudad de México, en otros estados de la República Mexicana, aún también en Estados Unidos u otros lugares donde nos han mandado saludos, pues le mandamos un fuerte abrazo, deseando que se encuentre bien. Vamos a continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo los días domingos. Creo que nos han sido de bendición porque en un tiempo difícil, en un tiempo muy complicado, ya no solamente lo podemos decir de manera nacional o en América, sino en todo el mundo se está viviendo mucha expectativa, un caos, muchos rumores y muchas voces de aquí y de allá que nos hablan del momento tan complicado que está viviendo pues todo el mundo. Creo que nosotros tenemos una gran esperanza y esa esperanza se encuentra en Cristo, en nadie más ni en ninguna otra cosa. Pareciera algo que es obvio, y aún para personas que abren la Biblia, que estudian, que se congregan cada semana o que hacen cierta búsqueda de Dios o devocional en las mañanas o que se congregan en su nombre otro día entre semana. Pero fíjese que hemos estado viendo, ¿no?, recibiendo los comentarios y escuchando de varias personas que están recibiendo el mensaje, y creo que ha sido claro, creo que Dios nos ha estado hablando, y creo que esto pues solamente corresponde para darle gracias y gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos guiará a toda verdad. Necesitamos que quede muy claro, y creo que Dios lo está haciendo, que juntamente con la fe, juntamente con el amor, también otro ingrediente muy importante es la esperanza. Y con ese texto quiero comenzar esta reunión. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nosotros encontramos uno de los versículos más conocidos para los que estudiamos la Biblia y de los más preciosos, que hablan acerca de las características del amor. Si alguien tiene dudas de cómo definir el amor, que eso será tal vez tema para algún otro ciclo más adelante, ya hemos hablado en este espacio de la fe con abundancia y también ahora de la esperanza. Del amor también será importante pues definirlo bíblicamente hablando, pero cuando empieza a mencionar de la importancia del amor, de las características del mismo, y también nos empieza a hablar acerca de un tiempo en el cual nosotros definimos las cosas de una manera, tal vez por nuestro tiempo de acercamiento a Dios o por nuestro momento espiritual. Lo comento por el siguiente texto, Primera de Corintios 13, versículo 9. Dice la Escritura, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, porque la verdad es que no conocemos todas las cosas, conocemos en parte, y en parte hablamos de parte de Dios, es decir, lo que está escrito, lo que entendemos de la Escritura y lo que el Espíritu Santo nos va explicando, nos va abriendo el entendimiento a través de la Escritura y de los diferentes medios de gracia que nos ha dejado. Pero viene en el versículo 10 algo muy interesante, dice, más cuando venga lo perfecto, habla de otro momento, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, habla de un antes y habla de un después. Cuando nosotros vamos comprendiendo más cosas, cada vez se acerca más lo perfecto. Cuando se van acercando los tiempos, inclusive a nuestro alrededor, se va acercando lo que ya está escrito, lo que ya hemos leído, lo que estamos esperando por muchos años, la cristiandad. No solamente esta generación, sino todas las generaciones de cristianos. Y entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que también habla de un avanzar espiritualmente,
Y creo que si tú eres una persona que ya tiene muchos años buscando de Dios, muchos años esperando, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, que Cristo restaure todas las cosas, que Cristo restaure tu vida, la de tu familia, que Cristo de verdad se manifieste con poder y con gran gloria, para que de verdad toda rodilla se doblará, como dice la Escritura, delante de Dios. Pues creo que vas entendiendo que los tiempos se están cumpliendo y que la venida del Hijo del Hombre, que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo se está acercando. Sigo leyendo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esta es una verdad muy profunda. Lo que te está diciendo es que aunque vamos entendiendo más, todavía más adelante entenderemos más si continuamos en los caminos de Dios, si continuamos queriendo hacer su voluntad y estar, pues obviamente, agradándole en todo. Y ahí nos daremos cuenta, siempre me gusta leer este texto y pensar que en la eternidad, cuando lleguemos con la gracia de Cristo, podemos decir, ¿te acuerdas lo que vivimos en la tierra? ¿Te acuerdas pues las aflicciones, las dificultades, las penalidades, las persecuciones, los dolores, las enfermedades, la muerte de seres queridos? La verdad es que ya no tendrá tanta importancia porque estaremos en el reino de los cielos con Cristo para siempre. Y entonces veremos tal vez y echaremos un vistazo a lo que fue nuestra vida, pero lo más importante será que estemos con Cristo por toda la eternidad, que le veamos a Cristo, que estemos con Él, que le alabemos, que le glorifiquemos. Y realmente, como dice la Escritura, en aquel lugar donde toda lágrima será limpiada, donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, solo habrá gozo, júbilo. Creo que es ahí donde todos anhelamos y esperamos estar. Termina el texto diciendo en el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si seguimos a Cristo por amor y sin ninguna otra intención, seguramente Cristo, eso es lo que pesa en nuestro corazón. Si creemos que Jesús está con nosotros y que Él va a regresar, seguramente estamos en el mejor momento de nuestra vida, hablando de lo espiritual, porque estamos anhelando que Cristo se manifieste. Y si tenemos la esperanza de que todas las palabras que Él dijo son ciertas y que ninguna de sus palabras cayó a tierra de las que Él dijo y de las que están escritas, nuestra esperanza es más real, nuestra esperanza nos impulsa el día de hoy porque está en Cristo, de verdad a decir, Jesús, aquí estamos, síguenos ayudando y danos el carácter, danos el valor, danos la gracia para poder esperarte como es digno de tus hijos y de tus hijas. Vamos a hacer una oración y vamos a rogarle a Dios que Él se glorifique en esta reunión. Padre, muchas gracias por esta gloriosa esperanza. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza en Cristo. Gracias porque aunque el mundo está de cabeza, nosotros podemos entender que tú estás con nosotros, que no nos has dejado. Y aunque las cosas se complicaren más, Señor, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, aunque escuchemos y escucharemos y estamos escuchando de los rumores de guerra y de la guerra misma, aunque veamos los millones de personas enfermas en el mundo, no solamente por la cuestión del COVID, sino por muchas otras enfermedades, el dolor y el sufrimiento, aunque veamos y escuchemos un sinfín de falsas doctrinas, de gente que se aparta, de gente que apostata de la fe, Señor, todo esto solamente son cosas que están escritas y en lugar de darnos preocupación, queremos el día de hoy que nos den ese aliento y ese señalamiento claro de que nuestra esperanza está más viva que nunca, Señor, que tu regreso es inminente y que en esto nos podamos gloriar
y que en esto podamos agradecerte y rogarte que nos sigas ayudando en todo. Aún queremos alabarte de todo corazón porque tú te lo mereces, porque tú eres digno, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. De todas las tribus, pueblos y razas,
siervos todos, alabemos el nombre del Señor con voz de júbilo. Siervos todos, alabemos el nombre del Señor con voz de júbilo, porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros Él, y su misericordia es tan grande. Alabemos al Rey, porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros Él, y su misericordia es tan grande. Adoremos al Rey, adoremos al Siervos todos, alabemos el nombre del Señor con voz de júbilo, porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros Él, y su misericordia es tan grande. Alabemos al Rey, porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros Él, y su misericordia es tan grande. Alabemos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey Jesús, al Rey Jesús, te adoramos. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo decidió.
siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, para siempre reinarás, para siempre reinarás, Señor. Así es, Jesús. Tú eres nuestro Dios eterno, Señor. Tú eres nuestro gozo, Señor. Amén, Señor. Porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Amén. Porque fuera de ti no hay más, Señor. Antes de ti, Señor, mi alma estaba vacía y en gran soledad. Antes de ti, Señor, mi alma estaba vacía y en gran soledad. Cuando llegaste, tú, Jesús, me diste vida, gozo y paz, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, Jesús, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, y ahora no puedo estar sin ti, y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más. Te necesito cada día más. Te necesito cada día más, Jesús.
Pues le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí reunidos. Vamos a retomar el tema que estamos hablando de la esperanza. Se ha hablado de la esperanza como definiendo qué es la esperanza, hablando de algunas características de la esperanza, hablando cómo se va formando una mayor esperanza en nuestras vidas. Evidentemente estamos hablando pues que esa esperanza solamente puede estar en Cristo, también ha sido claro. Y en el último tema hablamos de la esperanza que tiene el pueblo de Dios, de una restauración de las cosas, una restauración de nuestra vida, de una restauración de nuestra familia, una restauración aún de la misma iglesia, pidiendo más gloria y retomando lo que dice la Escritura, que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Iba a ser mayor que la primera significa pues que Cristo se iba a derramar en este último tiempo. Está escrito, por ejemplo, en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, y se repite en el libro de los Hechos, que en los últimos días, en los postreros días, se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, esto quiere decir sobre los que buscan a Dios de todo corazón. Y los niños y los ancianos, y básicamente todos, realmente los que buscan a Dios, pues tendrán una visitación muy especial. Dice que los jóvenes tendrán sueños, los ancianos también, y hablarán y glorificarán el nombre de Dios. Y esto en el libro de Joel está escrito, y cuando llega el Pentecostés en el libro de los Hechos, en parte empieza a cumplirse, pero se sigue cumpliendo hasta nuestros días, y nosotros esperamos todas estas cosas. Entonces, si tú te das cuenta, pues todo lo que está escrito, pues se va cumpliendo, y eso nos llena de gozo y nos llena de alegría. Pero hay una razón también muy grande por la cual los creyentes en todo el mundo, los cristianos, estamos esperanzados y estamos poniendo nuestra mirada en Cristo siempre, y esta cuestión de esta esperanza, o el título del día de hoy de la enseñanza, es la esperanza en la venida de Cristo. La esperanza en la venida de Cristo porque es inminente, porque es pronta, porque es en breve, que son algunas de las traducciones que vienen para algunos textos que leeremos. Pues creo que es una gran expectativa que tiene toda la cristiandad. ¿Cuánta es la expectativa de la cristiandad? Pues tanto así que desde el Antiguo Testamento, lo comentábamos la semana pasada, muchos de los judíos esperaban al Mesías de cierta manera, y como Cristo vino de otra manera a la que ellos esperaban, entonces simplemente no creyeron en Cristo. Tan antigua es esa expectativa, pero más antigua todavía si tú ves que otras civilizaciones y culturas siempre piensan en un fin, en algo inminente, y en la terminación de todas las cosas dando su interpretación. Entonces, el ser humano en sí tiene dentro de su propio ser pues el hecho de entender que un día todas las cosas van a acabar. Nosotros los cristianos no tenemos duda y tenemos una guía muy segura que es la palabra de Dios, por la cual estudiamos y tratamos de comprender lo mejor que podamos acerca de este tema, que es la segunda venida de Cristo. Para eso se estudia con profundidad el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, los libros de Zacarías, como estábamos comentando la semana pasada, algunos libros donde vienen, pues que son proféticos o que vienen cosas claras acerca de esto, pero también en el Nuevo Testamento. Hoy estaremos mencionando de manera breve el libro de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que son cartas que el apóstol Pablo escribió porque era importante para ese momento. Entonces, este tema del inminente regreso de Cristo, de esta segunda venida, es un tema que puede generar cierta expectativa, puede, pues sí, también en los círculos cristianos a veces resulta un tanto controvertido o resulta en pugna por algunas posturas, pero el día de hoy no vamos a tocar nada de eso. El día de hoy solamente nos vamos a centrar en la esperanza que tiene el cristiano, la cristiana, realmente de que Cristo va a regresar. Y retomando un poco el texto, si tú te acuerdas, la semana pasada estábamos hablando en el libro del profeta Zacarías, un texto muy hermoso, pues que nos hablaba de un momento en donde se encontraba en dificultades, donde se va a encontrar en dificultades el pueblo de Dios, que es Zacarías capítulo 14.
Y resumiendo un poco, cuando está en dificultades, de repente viene el Mesías, viene Cristo y humilla a sus enemigos, y eso es algo glorioso. Pero hubo una parte que no leímos a propósito para poder el día de hoy abordarla. Quiero volver a leer solamente una porción, Zacarías capítulo 14, versículo 3 y versículo 4. Dice la Escritura: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. O sea, va a haber naciones que van a estar contra el pueblo de Dios, pero vendrá Dios y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Entonces, pues obviamente Dios les va a ganar. Contra Cristo no hay nada, no hay nadie que pueda hacerle frente. Pero esto que se lee en el versículo 4 es bien importante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea, habla literalmente que Cristo va a regresar. Y entonces dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Ahora, este solo versículo es bien importante. Te voy a decir por qué. Porque el pueblo judío y el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, es decir, el pueblo judío ve que el monte de los olivos tiene una importancia, porque recuerda que ellos están esperando la primera venida del Mesías. Ellos no creen en la primera venida del Mesías, ellos creen que Cristo pues fue un hombre, engañó y que lamentablemente no lo recibieron, así dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, ¿no? Vino a darles el mensaje, el Evangelio, a darles y a mostrarles el camino, pero los suyos no le recibieron. Ese fue el problema. Entonces, pero para los judíos también es importante el Monte de los Olivos. Y para los cristianos, para nosotros creemos que Cristo va a regresar. Pero si está escrito es que también esos montes y esos lugares son lugares en donde evidentemente los ojos estarán puestos. Pero aquí te va una cuestión que es bien interesante para aquellos que les gusta estudiar y profundizar, y a lo mejor son datos que ustedes dominan o algunos dominan. El pueblo musulmán, que tiene la religión del Islam, también para ellos estos lugares son sagrados. Y en estos lugares, cerca de estos lugares, ¿verdad?, del Monte de los Olivos, de otro monte que es el Monte del Templo, que se le conoce, pues también bajo su religión, ahí va a haber un regreso de su profeta, de su religión, del fin de las cosas, también se espera en esos lugares. Entonces, cuando hablamos de el conflicto que existe en Medio Oriente entre los musulmanes y entre el pueblo de Israel, estamos encontrándonos con un problema que es histórico y también con un problema que no se puede resolver. Porque si bajo las dos religiones más grandes o más importantes, podemos llamar así el cristianismo y el islamismo en este tiempo, en este momento, en la actualidad, se cree que el fin de las cosas vendrá por ahí, por esos lugares, pues entonces la disputa es tremenda y entonces los musulmanes tienen mezquitas instaladas ahí y el pueblo de Dios está en pugna y obviamente se juntan otros problemas políticos, sociales y económicos, pero el tema religioso es muy importante. Te das cuenta ahora por qué la importancia para el pueblo judío de ocupar esa tierra, que es la tierra santa, ¿verdad? Pero también para los musulmanes, donde tienen ahí pues su mezquita y donde tienen muchas tradiciones y mucho de su cultura y mucho de su historia y de su religión, pues evidentemente es un problema que nunca se va a resolver y va a ser un problema hasta el final de los tiempos. Pero volviendo a nuestro tema, la Escritura es clara cuando dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, Cristo va a regresar. Va a regresar con gran gloria, va a regresar con poder. El Mesías va a regresar ya no como el Cordero, ya no como un Cordero indefenso que vino a morir por nuestros pecados y que por su muerte sabemos pues que eso trajo una grande bendición, trajo una gran oportunidad, trajo la única oportunidad que tenía el ser humano y que de eso otro día pudiéramos hablar y que es muy precioso y muy glorioso el tema. Pero ahora en la segunda venida, cuando tú lees el libro del Apocalipsis, ves a Cristo de una manera distinta. Evidentemente, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero en la forma en la que se manifestará
será con gran poder y con gran gloria. Cuando en el libro de Apocalipsis habla del que ha vencido, es decir, de Cristo, de ese que vendrá con gran poder y con gran gloria, pues ya no está viniendo como ese cordero indefenso, ya no está viniendo como ese pequeño bebé que nace en un pesebre, sino que ahora vendrá como un hombre, pues que está dispuesto para la batalla y que aparte va a vencer y que va a humillar, evidentemente pues a Satanás, que va a humillar pues a la bestia, que es otra figura que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Y entonces Cristo vendrá de verdad con gran poder y con gran gloria, y se asemeja mucho a lo que estamos leyendo aquí en Zacarías capítulo 14, porque en Zacarías 14, en el versículo 5, al final, dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Es decir, que no va a venir solo, sino que va a venir a pelear y que va a venir a rescatar a su pueblo y que va a venir con gran gloria a humillar a todo aquel que no crea en él, a todo aquel que esté en contra de él, y será algo glorioso y será algo de verdad muy llamativo. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo esto de la segunda venida pues tiene que ver con Cristo, pero presentándose como aquel que ha vencido y aquel que siempre vencerá, aquel que nunca ha sido derrotado y que nunca será derrotado. Entonces, creo que esto nos conviene entenderlo, porque confiar en Cristo y esperar en Cristo, pues tiene que ver con estar con el lado correcto. Y el lado correcto es el lado del que ya venció y que va a vencer y que está escrito. Imagínate que tuvieras la oportunidad de saber el pronóstico, ¿no? De saber el pronóstico del tiempo, pues te puedes preparar para pues, traer tu paraguas por si va a llover, o traer una gorra por si va a haber mucho calor, y eso es muy importante. Imagínate que tuvieras el pronóstico, pongo un ejemplo un poco más natural, ¿no? Más mundano, si tú quieres llamarlo así. Imagínate que tú supieras cómo va a quedar un partido de básquetbol, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Imagínate, a ti te convendría saber cuál es el resultado y tú ya sabes cómo va a ser el resultado. Mucha gente lo malutilizaría tal vez como hasta inclusive para hacer una apuesta, ¿no? Y decir, voy a ganar porque sé cuál es el resultado. Pero volviendo al tema bíblico, que es el que nos interesa el día de hoy, si tú sabes el resultado de una batalla, de una victoria que está asegurada, si tú sabes que dos bandos, el bando enemigo, ¿no? El de las tinieblas, el que representa al diablo, la maldad, el pecado, va a pelear hasta el final y va a luchar y va a hacer guerra contra los santos, dice el libro del Apocalipsis también. Va a hacer guerra contra los santos. O sea, no creas que el diablo se queda cruzado de brazos y dice, bueno, pues que haya lucha, que haya pelea. No, él peleará hasta el final. Por eso es que también el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24. Por eso es que también la dificultad, pues sí se va incrementando también. Hay más gracia, pero también hay más dificultad, hay más oposición. Pero tú sabes que del otro bando está Cristo y están sus santos ángeles. Pues tú quieres estar ahí, porque ese es el que va a vencer, ese es el que va a ganar. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que estamos en el lado ganador, en el lado de Cristo, si nosotros seguramente permanecemos fieles a Él, si nos hemos arrepentido con sinceridad, si hemos creído en Él y si permanecemos en Él. Porque una persona puede decir, bueno, yo sí me arrepentí un día, yo sí creí un día, pero claudiqué y me alejé muchísimo tiempo. Bueno, este es tu momento, esta es tu oportunidad de regresar y estar bien con Cristo, porque tú quieres llegar hasta el final. Ese es tu momento de poder hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado la hipocresía, hacer a un lado la religiosidad, hacer a un lado lo que sea que te esté estorbando para entregar tu vida a Cristo, para poder estar bien con Él. Porque sabemos que el tiempo se está acercando. Ahora vamos a leer dos porciones de la Escritura que te mencioné, que vamos a estar hablando, pues de otro libro. Y este otro libro, pues se encuentra en el Nuevo Testamento y es la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Ahora déjate explico un poco. Estas cartas están escritas a una iglesia, pues, atribulada. Y obviamente cuando hablamos de atribulada, pues muchas de las iglesias en el Nuevo Testamento estaban grandemente atribuladas, porque pues no se veía con buenos ojos que habían
cambiado del politeísmo a una religión nueva, distinta, muy diferente, pues una religión que no solamente hablaba de una diferente filosofía, una diferente manera de pensar, sino que era completamente antagónica. Empezaba a decir esta nueva religión, esta nueva creencia, que cosas que la gente hacía como normales eran pecado y eran algo desagradable delante de Dios. Podemos poner muchos ejemplos, pero evidentemente para el pueblo cristiano, pues esto le repercutió en grandes persecuciones. Y tal era la persecución, pues que la gente estaba esperando un alivio, estaba esperando pues un refrigerio, estaba esperando simplemente que acabaran todas estas cosas, inclusive que acabara el plano de esta tierra. Y ellos querían de ese Cristo que habían escuchado, porque ellos lo habían escuchado y evidentemente pues ya habían disfrutado de la salvación. Muchos de ellos, la iglesia en Tesalónica, pues querían estar con él, querían estar para siempre con él, ya querían que todas esas cosas terminaran. De alguna manera, al ver sufrir a tu familia, al ver sufrir a los hermanos, al ver sufrir a las comunidades que eran perseguidas, muchos de ellos eran muertos, tú lo sabes, y hubo grandes persecuciones en el Imperio Romano. Bueno, pues evidentemente los cristianos querían un descanso y no sé si eso te llame la atención, porque nosotros, este mundo tan corrupto, este mundo contaminado, este mundo en pecado, este mundo que se está destruyendo, este mundo que se está matando, este mundo que se odia, este mundo que tiene un sinfín de aberraciones y que cada vez aumentará más la maldad, que promueve el aborto, que promueve la igualdad de género, le llaman ellos, que es una abominación delante de Dios, que promueve un sinfín de cosas que dañan a los niños, que dañan a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables, que se dañan a los huérfanos, que se dañan a las viudas, o sea, todo lo contrario a lo que Dios está diciendo que defendamos en la Escritura. Este mundo está haciéndole daño a todo lo que es bueno. Inclusive, hablando de eso, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero volviendo nuevamente a nuestro tema, bueno, pues nosotros no estamos muy diferentes a esta iglesia. Esta iglesia estaba atribulada y quería un descanso, y sabía que ese descanso al fin y al cabo solamente vendría pues de Cristo, y estaban esperándole. Ellos ya estaban esperándole. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, es decir, se predicaba el evangelio, arrepentimiento y fe, se predicaba de Cristo y se predicaba también que Cristo iba a regresar y que él había prometido que iba a regresar. Entonces los cristianos esperaban en eso. Y en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, vamos a ver lo que el apóstol Pablo les dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí cuando habla de los que duermen es pues de los que están muertos, de los que murieron, ¿verdad?, en Cristo, de los que murieron con una fe y una confianza en que Cristo iba a regresar, pero antes de eso murieron. Y entonces la Biblia no les llama que murieron, sino que duermen. Qué bello concepto para todos aquellos que hemos tenido familiares que han muerto en Cristo. Ellos duermen. Y dice, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Y aquí es donde nuestro tema empieza a cobrar mucho sentido, lo que te he estado hablando. Hay mucha gente que no tiene esperanza porque simplemente se murió su familiar, se murió esta otra persona y pues hasta ahí quedó, hasta ahí acabó, ¿no? La religión o secta de los testigos de Jehová creen que cuando muere alguien, hasta ahí quedó todo. Muchos ateos, muchos agnósticos creen eso, que cuando muere alguien, hasta ahí quedarán todas las cosas, el plano de todo. Pero nosotros sabemos que no es así, que el alma todavía trasciende, que todavía hay algo después de esta vida. Nuestra misma conciencia nos lo dice como seres humanos, cuanto más si estudiamos la Escritura. Y aquí es un momento muy delicado, porque en estos últimos años muchísima gente ha muerto, y hay que decirlo, muchísima gente ha muerto sin Cristo. Pero también hemos tenido, de verdad, relatos muy hermosos de hermanos, de hermanas, de familiares que predicándole a su familiar, o que en el hospital el mismo Espíritu Santo tratando al familiar sin necesidad de un predicador, sin necesidad de nadie, sino que Dios mismo tratando, ahí estaba la persona cambiando.
y simplemente cuando hablaron por teléfono para despedirse, la persona pidiendo perdón, restituyendo, hablando de Dios, alabando a Dios, solamente esto Dios lo puede hacer. Donde el hombre ya no puede hacer nada, Dios puede hacer muchísimas cosas. De verdad que es un tiempo en el cual Dios quiere que las almas se salven. Y entonces hay mucha gente que no tiene esperanza. En los hospitales, cuando tú vas y cuando muere una persona, cuando muere alguien que tú estás viendo ahí, y tú te das cuenta cómo la familia a veces no tiene esperanza, o en un velorio, cuando la persona no creía en nada o no creía en Cristo, de verdad que hay un momento de mucho desconsuelo, no hay paz, no hay tranquilidad, a veces hay mismos pleitos. Yo recuerdo ir a un velorio, es creo que de los más tristes que he ido en mi vida, nos invitaron hace muchos años, y vi una escena. Yo no estaba compartiendo en aquella ocasión, estaba compartiendo otro hermano, pero yo vi una escena muy terrible. Y esa escena es que mientras el hermano estaba predicando, estaban las personas muy atentas, el mensaje era muy bueno de parte de Dios. Atrás estaban los familiares, estaban hermanos, amigos, conocidos, estaban peleándose por la herencia en ese momento. El cuerpo no había bajado todavía a tierra, un hermano estaba predicando y por el otro lado estaban peleándose. Yo me voy a quedar con esto no, ella dijo esto, o sea, algo muy desafortunado, muy desagradable. Y yo decía entre mí, o sea, no hay respeto, vamos, el cuerpo es un cuerpo nada más, pero no hay respeto por el momento, no hay respeto por la memoria de la persona, simplemente por el lugar, que es un momento de dolor, de sufrir, y la gente sin afecto natural estaba ahí peleando y no le importaba que los demás estuviéramos escuchando, porque pues yo estaba pasando por ahí y escuché un poco de eso y fue muy desagradable. Ellos no tienen esperanza, como los que no tienen esperanza. Y no solamente eso, sino que la gente que no cree en Cristo, pues no tiene ningún consuelo, no tiene ningún aliento, no tiene ninguna esperanza de que su familiar, si murió en Cristo, pues estará con Cristo para siempre. De que si uno muere con Cristo, podrá llegar a donde está aquel familiar y estar con Cristo para siempre. De que este mundo es pasajero, y como dijo el apóstol Pablo, que tenía muy claro, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esto es, que lo que vivas en esta tierra, la complicación que tengas en esta tierra, si tú eres firme y tú eres fiel a Cristo, no es comparable ninguna aflicción de este tiempo presente con lo que viene. Entonces ahí te das cuenta cómo los cristianos tenemos esperanza, tenemos algo distinto, tenemos una oportunidad muy grande que el pueblo que no conoce a Dios no tiene, como los que no tienen esperanza. Y sí lo dice con mucha claridad el apóstol Pablo, y seguimos leyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué precioso es que los cristianos, si creemos que Jesús pues murió por nuestros pecados, pero resucitó. Jesús no se quedó ahí muerto, sino él resucitó. Y así también traerá, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, a los que murieron en él, a los que durmieron, dice aquí la escritura. Los que murieron en Cristo, él los va a traer. Y así como él resucitó, ellos también resucitarán. Y aquí empieza algo muy glorioso. La esperanza no solamente de que Cristo regresará, sino la esperanza de que Cristo va a resucitar a los que murieron en él antes de su venida. Es decir, un momento antes, y aquí lo vamos a leer, va a explicarlo la Biblia con mucha claridad. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, esta creencia, que al día de hoy la seguimos teniendo, de que algunos pudiéramos estar todavía, ¿no? O sea, el apóstol Pablo aquí lo está diciendo con mucha claridad. Es más, él lo está diciendo como hasta título personal. Es decir, que si yo quedo, o si nosotros quedamos, cuando venga Cristo otra vez, te das cuenta la expectativa, te das cuenta la esperanza. Es que Cristo dijo que él iba a regresar y nosotros le creemos, él va a regresar. Claro, esa generación ya no lo vio. Pero el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia
que necesita esperanza porque está siendo atribulada. Y la esperanza en Cristo es la que de verdad fortalece en momentos de angustia. Entonces, está diciendo algo muy precioso. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no seremos antes de los que murieron en Cristo. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, ya no como un cordero, ya no de una manera sencilla, sino de una manera imponente, poderosa, gloriosa, como el que conquista, como el que vence, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo otra vez. Así como en el libro de los Hechos está escrito cómo empiezan a verlo y que empieza a subir, ese mismo Cristo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ahora sí, ya no dice los que duermen, pero son los muertos en Cristo, que son los mismos, resucitarán primero. Es decir, que cuando Cristo venga, un momento antes, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura, van a resucitar los muertos en Cristo. Y dice algo muy glorioso, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que sigamos en la tierra sin haber muerto o dormido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los que estaban muertos en Cristo y resucitaron primero. Entonces los que resucitaron primero y los que estén todavía en la tierra, cuando venga el Cristo, cuando venga Cristo por segunda ocasión, dice que vamos a recibir al Señor en el aire. Y algo muy precioso. Así termina esta parte, esta porción de la Escritura como algo muy precioso. Y así estaremos siempre con el Señor. Ya no solamente un instante, no solamente un momento como cuando oras, como cuando recibes algo muy precioso en la alabanza, o cuando estás estudiando la Biblia, o cuando te vas unos días tal vez a tomar un descanso y te tomas unas horas o un día completo para estar con Dios, si es que has tenido esa oportunidad, que es muy precioso. Ya no un día de reunión, ya no unas horas cuando estás estudiando la Biblia o orando, ya no en un devocional, ya no en una reunión, ya no en un momento, sino que para siempre. Imagínate ese término, para siempre estaremos con Él. Imagínate un pueblo que está siendo perseguido. Imagínate que está siendo perseguido por su propia familia, por sus amigos o examigos, por su círculo social, por el gobierno, por todos. Está siendo oprimido, están siendo perseguidos, están matando a algunos tal vez. Y viene una palabra así: Cristo viene. Y a lo mejor de esas familias, de esas personas que están leyendo, estos hermanos, algún familiar lo mataron o murió preso, o a lo mejor perdió un hijo. Y entonces esta palabra de esperanza llega en ese momento. No te preocupes, tú tienes una esperanza. No somos como los otros que no tienen esperanza. Es más, tu familiar que murió en Cristo, Él va a resucitar primero, ni te preocupes. Si Cristo viene, Él va a resucitar primero. Tiene Cristo cuidado aún de eso, de esos detalles. Y después, ellos y nosotros, si quedamos aquí en la segunda venida de Cristo, nos juntaremos con Cristo en el aire. Y para terminar, y así estaremos con Él. ¿Pero qué crees? No por un momento, no por un día, no por una reunión, no por una semana, no por un mes, no por un año, sino para siempre. Qué glorioso. Qué glorioso escuchar esto para una iglesia atribulada. Y que aparte es verdad. Qué glorioso entender esto nosotros, si queremos ser hijos de Dios o somos hijos de Dios. Sí o no, esto da esperanza. Una esperanza que no avergüenza. Y ya no le tienes miedo a lo que viene, sino más bien tienes esperanza, tienes fe, tienes expectativa. Y tu amor a Dios se va haciendo cada vez más fuerte porque tú sabes que las cosas están por terminar. Esto es lo que te quería mencionar de Primera de Tesalonicenses. Después es escrita Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta. Pareciera
que algunos empezaron a turbar a la iglesia con este tema, y te recomiendo que estudies muy bien las dos cartas, son muy preciosas para este tema que estamos estudiando, pero te quiero leer una porción de cómo el apóstol Pablo otra vez toca el tema de la esperanza. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, en el versículo 16, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 16 y 17, dice lo siguiente: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y buena esperanza por gracia. La esperanza es otorgada no porque la merezcamos, sino la esperanza es otorgada porque Cristo es muy bueno, y hoy ponga esa dosis de esperanza en nuestros corazones, en nuestras mentes. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, que nuestra vida debe cambiar también. No solamente es decir tenemos esperanza, sino empezar a actuar como los que tienen esperanza. Empezar a vivir la vida que a Dios le agrada. Estaban preparados, la inminente llegada de Cristo era tan inminente. Te voy a decir un texto que me viene ahorita a la mente. Es el último capítulo del libro de Juan. A lo mejor pues tú te acordarás de él, es Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21. Y fíjate que ahí cuando Jesús está hablando con el apóstol Pedro, ese es básicamente el diálogo, Pedro le hace una pregunta a Jesús, ¿no? Creo que la sabes, y le dice, bueno, ¿y qué va a pasar con este? Este era Juan, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a ocurrir con él? Y entonces Jesús le responde en Juan capítulo 21, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él, o sea, si quiero que Juan quede, o sea, quede aquí en la tierra hasta que yo venga, hasta que yo regrese, que a ti. Esto está muy, muy interesante. Sabemos que, bueno, el mensaje es muy profundo, ¿no? Lo que le dice Jesús a Pedro, pero tocando este tema que estamos hablando, dice, si quiero que Juan quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y fíjate en el versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, o sea, entre la iglesia, aparte de ser hablado el evangelio, a ser hablado las enseñanzas de Cristo, fue un dicho que se extendió en muchas partes de la iglesia seguramente, y entonces el dicho era el siguiente, que aquel discípulo, que Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino más bien le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Más bien Jesús quería dar a entender otra cosa, pero te das cuenta cómo la iglesia, de un lado o del otro, cuando es predicado el evangelio, cuando Cristo habla, cómo los discípulos estaban expectantes de algo y estaban expectantes de que Cristo iba a regresar. Fíjate bien, algo muy importante. Hechos capítulo 1, lo mencionamos hace un rato. Hechos 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos estaban interesados en saber el tema de la restauración que hablamos la semana pasada, estaban interesados en qué iba a ocurrir, cuándo iba a ocurrir, y entonces Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así él, ¿verdad?, ascendió, y así él también descenderá. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así regresará. Así de claro y sencillo lo dice la Escritura.
Y como estamos leyendo también, recordando 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, bueno, esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tenía la iglesia en Tesalónica y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Hay muchas cosas más que hablar acerca de la esperanza, pero creo que es un tema también que tenemos que investigar y estudiar nosotros. Ya hablamos hoy de la esperanza en la segunda venida, que es clara, es inminente, es breve, es pronto. Ya hablamos de la esperanza segura de la resurrección. Por eso es que también cuando Jesús está aquí en la tierra y muere su amigo Lázaro, ¿verdad? Y que toda la gente estaba desconsolada, pues Jesús menciona esa famosa frase, eso que nosotros creemos y que es muy claro, que los que mueran en Cristo, pues aunque estén muertos, van a vivir por la eternidad, ¿no? Aquel que esté muerto, pero que cree en Cristo, él va a vivir, él no va a morir. Y nosotros tenemos que creer eso, que, que está durmiendo, es decir, que es un momento nada más cuando una persona en Cristo muere, pero que la persona estará por Cristo en la eternidad. Y eso es una muy buena reflexión, ¿no? Cuando tú duermes en la noche, cierras los ojos, pero en la mañana todo es distinto. Y así es la muerte para Cristo en el sentido de los cristianos, ¿no? La muerte solamente es un paso como de dormir, ¿no? Como dormir. No dice está muerto, porque no están terminadas todas las cosas, van a seguir. Que eso es otro tema, pues también muy interesante, pero que tocaremos seguramente en otra ocasión. Quiero ir concluyendo este tema y te quiero decir que comenzamos diciendo que el mundo está de cabeza y así es, el mundo está de cabeza. Pero cuando tú lees Mateo 24, que yo te invito a que tú lo leas en tu casa, cuando tú lees el Apocalipsis, que también es un libro que hay que estudiar bastante con profundidad, tú te das cuenta que mucha gente empieza a tener temor, empieza a tener como hasta nervios, empiezan a sudarle las manos y empieza a decir qué difícil todo lo que vendrá, todo lo que está pasando y todo lo que vendrá, y entonces empiezan a actuar otra vez como los que no tienen esperanza. Es más, muchas religiones están tomando este tema del fin del mundo hasta con cierto morbo, hasta con cierta oportunidad de meter algunas enseñanzas distintas o erróneas o complicadas o controversiales, así lo quiero mencionar. Y entonces están tratando de que la gente, de causar como sensacionalismo, ¿verdad? Empiezan a especular y empiezan a decir, y yo he visto un cierto descontrol en la cristiandad también en estos temas. Pero, ¿sabes? Para Cristo era muy sencillo. Cuando tú empieces a escuchar todas estas cosas, los rumores de guerra, las hambres, las enfermedades, que algunos empiezan a entibiarse, algunos empiezan a apostatar, algunos empiezan a alejarse de Cristo, algunos empiezan a predicar de falsos cristos, de falsas enseñanzas. Empieza ese contexto, Mateo 24, y un libro que es pues paralelo, el Evangelio de Lucas, que es el que vamos a leer este versículo en el capítulo 21. Básicamente en Lucas 21, pues dice exactamente lo mismo, ¿no? Empiezan a preguntarle, Señor, ¿y cuándo será esto? Y en el versículo 7, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús les empieza a decir lo mismo que Mateo 24, porque es lo mismo, ¿no? No sean engañados, las guerras, las sediciones, no se alarmen, Jesús vuelve a decir, no se alarmen. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y empieza a explicar y empieza a hablar de las naciones y de las guerras y empieza a hablar de muchas cosas que Cristo evidentemente está preparando a su iglesia, está preparando no solamente a los que estaban ahí, sino a nosotros. Y entonces, algo que a mí me gusta mucho este versículo, te lo quiero compartir, Lucas capítulo 21, en el versículo 27 y el versículo 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es lo que hemos venido hablando. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá? ¿Como cordero? No, con poder y gran gloria.
Y cuando toda la gente esté sin esperanza y toda la gente esté turbada y toda la gente esté atemorizada y toda la gente esté tronándose los dedos y toda la gente diga qué va a pasar y toda la gente esté demasiado, demasiado preocupada y que no tiene esperanza y que no tienen fe y que no tienen nada de qué sostenerse, cuando estas cosas comiencen a suceder, fíjate cómo termina este texto. Erguíos. ¿Qué es erguíos? Cuando te dice tu mamá, plántate bien, que no te salga ninguna joroba aquí atrás, plántate bien, párate bien sobre tus dos pies, pero sobre todo, aquí como dice la Escritura, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza. Si no te acobardes, no bajes la cabeza, no te agaches, no es un momento de eso. Es un momento de estar felices, es un momento de estar gozosos, es un momento de decir, ya acabó. Como cuando alguien acaba una carrera universitaria, cuando alguien acaba el bachiller, cuando alguien acaba un grado en la escuela, el que tú quieras. Es un momento de felicidad, es un momento de alegría y yo veo como los padres se ponen orgullosos porque está concluyendo su hijo y el hijo también se pone contento. Y cuando tú ves el triunfo de otro, te pones contento, ¿a poco no? Y celebras y disfrutas con él. Te estás graduando, está cerca la graduación, está cerca el término, el fin de algo que es muy glorioso, muy precioso, muy especial. Se están cumpliendo las palabras, se está cumpliendo la Escritura. Si tú tienes la calma y el detenimiento, en ese versículo de Lucas 21, versículo 27, luego te lleva al libro de Daniel, si tienes referencia y concordancia, y al libro de Apocalipsis, si lo quieres estudiar en casa, ¿no? Y cuando acontezcan estas cosas, versículo 28, Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, todo el contexto de Mateo 24, todo el contexto de Lucas 21, ¿qué crees? No te dice que te atemorices, sino dice erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca, porque ya se van a acabar todas las cosas, pero si tú has sido fiel a Cristo, si Él te ha sostenido, si Él te ha ayudado, dice otro texto que tú lo has leído, que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo, ni aun los escogidos, en el sentido de que la maldad se va a multiplicar más y más, pero los días serán acortados y Cristo viene pronto, es decir, viene en breve y por amor se ha cortado ese tiempo para que los que somos sus hijos podamos llegar hasta el final si nos sostenemos de su gracia y de su misericordia. Qué precioso. No dice que te atemorices, no dice que te acobardes, no dice que tengas una falsa expectativa, que te preocupes en demasía, no. Dice erguíos, plántate bien, levanta tu cabeza, tu redención está cerca. ¿Cómo puedes tener esto? Si tienes esperanza en Cristo. Si tienes la esperanza de que lo que Él ha dicho lo va a cumplir y que Él viene pronto y que los que han muerto en Cristo, y aun si tú mueres antes de que Cristo venga, si tú mueres en Cristo, tú vas a estar con Él, tú vas a resucitar primero. Es lo que dice la Escritura. Y así como Él resucitó, tú también resucitarás. Así como Cristo murió y resucitó, así también vas a resucitar. Y es una esperanza que tenemos los cristianos. Y quiero concluir con este texto, que de alguna manera lo he estado mencionando, pero no lo he leído, y te vas a dar cuenta por qué. Es cómo termina el libro de Apocalipsis y en sí cómo termina la Biblia. Apocalipsis sabes que es el final de las cosas, un libro bastante controversial para muchos. Los cristianos no debe ser un libro que leamos ni estudiemos con temor, sino debe ser con esa esperanza y esa expectativa de que todas las cosas van a concluir pronto. Y así termina Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 20. Es de una manera muy preciosa. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y es bien precioso porque la palabra ciertamente vengo en breve viene en rojo, que tú sabes que son las palabras pues que Cristo menciona en los evangelios, está en rojo, ¿verdad? La gran mayoría de ellos. Algunas partes del Apocalipsis también vienen en rojo y de la Escritura, y ahí pues es que resaltan, ¿no? Cuando Cristo habla, y el que Cristo diga ciertamente vengo en breve, vengo pronto, no me tardo. Algunos creen que ya tardé demasiado, ¿no? Pero vengo pronto.
Entonces, no solamente Juan, sino la iglesia y todos decimos amén. Sí, sí, ven, Señor Jesús. No estamos diciendo, tárdate más, Señor, no vengas, porque queremos vivir nuestra vida, queremos vivir el mundo, queremos pecar, queremos agradar nuestra carne y tárdate más, Señor. No, eso es lo que diría alguien que no es cristiano, pero alguien que es cristiano, alguien que ve este mundo cómo se está destruyendo, ve la maldad, ve la hipocresía, ve la injusticia, ve la desigualdad, ve el hambre de poder, el hambre de pecado que tiene este mundo. De verdad que no hay mejor lugar que estar con Cristo. Y entonces la esperanza del cristiano es esta, que Jesús dijo casi al concluir este libro, precioso libro, la Biblia: ciertamente vengo en breve. ¿Le crees a Jesús? Yo sí. ¿Tienes esperanza en sus palabras? Creo que sí. Creo que tenemos que tenerlas con mucha claridad y contundencia. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hay un pueblo que te está esperando, hay un pueblo que te ama. Ven, Señor Jesús. Podemos terminar, podemos concluir. Me gustaría que cierres tus ojos. Reconocer que la esperanza que hemos estado escuchando no es solo una palabra, no es solo un concepto. Es algo que sostiene también la vida del cristiano en momentos. Y más ahorita en momentos tan complicados, la esperanza que Él regresará, que Él cumple lo que ha dicho, lo que ha prometido, lo que está escrito, que Él regresará. Que aún los amados que han muerto antes, los que se han ido, los que duermen, los que han muerto en Cristo, resucitarán primero. ¿Y por qué no decirlo? Tal vez el tiempo nos falte. La esperanza en el cielo, la esperanza en la eternidad, la esperanza de que estaremos con Cristo para siempre. Esperanza que no avergüenza. A mí me gustaría que pudiéramos escuchar estos cánticos mientras tú centras tu mirada en quien tienes que tenerla, que es Cristo. Tu corazón también siendo sincero, si no estás preparado, para que estés preparado. Es como un viaje, cuando no tienes las maletas listas, cuando no tienes todo listo, pues hay que prepararte, y si no estás preparado, prepárate, porque si no tú te vas a quedar como los que no tienen esperanza. Pero Dios no quiere eso. Es una invitación el día de hoy, de parte de Cristo, a que puedas realmente arreglar tu vida, que puedas arreglar lo que está pendiente, a que seas sincero, sincera, contigo, con los tuyos, para que puedas decir juntamente con la iglesia de Cristo: sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, sobre tu iglesia. Ven, Jesús, nuevamente a esta tierra. Ven, Jesús, por los tuyos. Sabemos que no tarda, Señor. Me gustaría que pudieras escuchar estos cantos y reflexionar en todo lo que hemos escuchado, no solamente el día de hoy, sino en todos los temas pasados acerca de la esperanza, esta esperanza viva en Cristo Jesús. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libera.
El espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando en este momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes se recibiremos, y allí estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven, Señor. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. Dicen ven.
Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos, abres nuestro entendimiento. Sabemos que eres real. Sabemos que vienes pronto, Señor. Sabemos que vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Gracias, Señor, porque tú nos conoces y tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque yo sé que nos has hablado a todos. Gracias, Señor, porque nos ayudas a continuar hasta el final, por tu gracia y por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que están escuchando esta enseñanza y a sus familias, y de verdad aún alcanza a aquellos que todavía no te conocen. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Meditemos en la palabra de Él, de Cristo. Creo que hay varias cosas que estudiar, lo que hemos mencionado el día de hoy, algunos versículos, algunos libros de la Escritura, y sobre todo estemos expectantes de lo que Cristo está haciendo y de lo que Cristo hará. Que tengan muy buena tarde, que Dios les bendiga, que se la pasen muy bien en compañía de su familia.